Estamos para el día de hoy, amigos. Avanzamos con nuestra cuarta clase de Más allá del texto, un estudio, como dijo nuestro pastor Santiago, crítico de la formación de la Biblia, ¿verdad? Y esto nos ha enriquecido un poco. ¿Ustedes han sentido que ahora pueden entender un poco o manejan un poco más los conceptos bíblicos de acuerdo a su formación? Estamos viendo de acuerdo a su formación y estamos hablando un poco de contenido, ¿verdad? Pero la historia de la Biblia, cómo llega el texto a nosotros, ¿le ha gustado? Quiero hacer una pregunta, así como vamos en la cuarta clase, ya llegamos a la mitad de ocho, quiero hacer una pregunta, así random, el que quiera hablar, el que quiera abrir su micrófono, bien rapidito. ¿Qué es lo que más a ustedes hasta el momento le ha llamado la atención sobre estas sesiones? ¿Qué punto de todo lo que hemos hablado usted a lo mejor no lo manejaban o lo manejaban de una forma diferente y acá dijeron, oh, wow, parece que esto realmente venía por otro lado? Así que por favor compartan ahí el conocimiento con la gente nueva, con lo que se están integrando recién a los martes de mesas. Danilo y Claudia, a ver. Me llamó mucho la atención el tema de cómo se escribió, ¿Ya? lo que tú decías que se había escrito de corrido. Ujú. Nunca lo había escuchado. El tema de separar en capítulo y versículo me dejó. Claro, el hecho cuando se instalaron en los escritos bíblicos los capítulos y los versículos, es verdad, lo llama mucho la atención porque uno cree que el texto ya originalmente de por sí viene con los números, pero imagínense que los números nuestros son los números arábicos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con incluso lo que estaba muy cerca más cerca del pueblo judío, que eran los números, ¿verdad? Romanos y qué sé yo. Entonces, es cierto, es cierto, es cierto. Estos dos hombres nos hacen la vida más fácil, ¿verdad? Tanto el creador de los capítulos como aquel creador de los versículos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene algo que aportar, decir, que le llamó la atención o le ha llamado la atención dentro de estos estudios de la formación bíblica? ¿Nadie? ¿Nadie, Yo, nadie, nadie? yo. Nati, Sí, yo, pero es que es sobre las Biblias, por ejemplo, la Biblia ¿ya? católica, ¿no? Porque Ujú. mi mamá siempre ha sido católica, de ¿Ya? la religión católica, y ella tiene su Biblia católica. Entonces, yo siempre pensé cuando yo empecé a ir a la iglesia evangélica, siempre pensé que su Biblia estaba mala, Claro, ya de pero por sí, que de por no. sí, claro. Que no, claro. Mm, Entonces como que ya igual después entendí que todas las Biblias eran iguales, pero ahora como claro. que siempre me quedó dando vueltas que es que al final es como lo mismo y hay que respetar, es algo más como valórico, de valor moral, de que todos tenemos Mm, el derecho a pensar distinto y que las Biblias, no mm. porque tengan más o menos libros, eh, una está mala y la otra está buena. Una cosa súper, como Así bien burda es. para decir las cuestiones, pero no tengo más palabras en este momento. Tengo mucho sueño. Más allá de valórico, yo diría histórico. Yo creo que nuestras Biblias tengan menos 66 libros y la Biblia católica tenga 73 libros, tiene más que ver con un carácter histórico, porque en algún momento de la historia, nuestros hermanos católicos decidieron dejar sagrados, ¿verdad? 73 libros, y en algún momento los protestantes dijimos, bueno, los libros sagrados no son 73, son 66. Y esto es súper interesante porque aún no hemos llegado, que creo que son en dos clases más, no hemos llegado al canon, que ustedes se preguntarán qué es el canon, y el canon es la regla de medir, si se puede decir de cierta forma, de qué criterios se utilizaron para decir que un texto es sagrado y otro no es sagrado. Esto es súper interesante porque hubieron grupos de estudiosos, teólogos, ¿verdad? Que dijeron, en algún momento de la historia se sentaron y dijeron, bueno, tenemos muchos libros, muchos escritos circulando, ¿verdad? Por toda nuestra región. ¿Cuál de todos estos vamos a darle un carácter sagrado? ¿De cuál de todos estos vamos a decir esto realmente viene de Dios? Y todavía no llegamos a los criterios que utilizaron. Así que es muy interesante el tema de los libros de la Biblia.
la primera clase lo tocamos así como una pincelada, pero ya en 2 clases más vamos a profundizar un poco de los criterios que se utilizó para decir, bueno, esta Biblia tiene 66 libros y no 73 como la Biblia de los católicos. Eh, Hermana Gemi. Sí. Mira, a mí particularmente hay una frase que me llamó mucho la atención que tú la comentaste, que decía que la Biblia tiene errores, pero no mentiras. Así es. Porque personalmente yo, por lo menos, desde que nací, como que la única Biblia que conocí y que se me inculcó, por decir así, es la versión Reina Valera. Y esa era la versión y la Biblia estaba correcta, pero nunca le había dado como esa perspectiva de que gramaticalmente puede que no haya estado correcta, porque a lo Claro, mejor lo que decía en esa versión no era lo mismo que se quiso decir en otra versión quizás más actualizada. así Entonces, esa es. frase me ha hecho mucho sentido en estas clases. Buena. Oye, y me gusta porque ustedes han tomado conceptos que, si bien hemos pasado como pinceladas, porque lo que dice la Gemi es un concepto que en teología o en Biblia se llama la inerrancia bíblica, que ojo, todavía no lo hemos pasado, todavía no lo hemos profundizado. Entonces, cuando profundicemos el tema de la inerrancia bíblica, nos vamos a dar cuenta de esta frase que le llamó tanto la atención a la Gemi. Nuestras Biblias contienen errores, básicamente porque fueron escritas por hombres, ¿verdad? Y mujeres, más hombres, por una cuestión ¿verdad? De cultura hebrea, que estaba muy, que la mujer no era, ¿verdad? Considerada como una geógrafa, como una escritora sagrada, mayormente los hombres. Eh, pero claramente nuestra Biblia contiene errores e incluso a la luz de la ciencia también podríamos decir. ¿Por qué? Porque la Biblia es precientífica. Se escribió antes de que la ciencia tuviera un desarrollo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que nuestras Biblias contengan mentiras, sí contienen errores, pero lo que el texto está conteniendo, recuerden que dijimos que el propósito no es lo principal no es el lenguaje que se utiliza, sino es el propósito del mensaje, ¿verdad? El mensaje es el canal, es el mensaje, el lenguaje, perdón, es el canal, el mensaje es el propósito. El lenguaje que se emplea, o lo que hoy día vamos a pasar como los géneros literarios que utiliza el autor, no es lo importante. Lo importante es el mensaje que hay detrás de ese lenguaje. Así que, muy bien, muchas gracias, G. La Priscila parece que había levantado la mano también, ¿o no? Pri, ¿no? ¿O te equivocaste? Parece que se equivocó. La Romina dice: lo que me impactó fue que la Biblia fue escrita por relatos hablados de generación en generación. Y eso también, personalmente, algo que me ha impactado. Nuestra Biblia o todos los sucesos que acontecieron, chiquillos, no fueron escritos al momento. No es que mientras estaba pasando esto, alguien lo estaba escribiendo. No. El relato fue puesto por escrito años después. Lo que sí se hacía es relataba el suceso. Yo veo un suceso, lo interpreto, Dios interviene en ese proceso, según mi cosmovisión, y yo lo empiezo a relatar. Se lo relato a mis hijos, mis hijos a sus hijos, y los relato empieza a pasar de generación a generación, hasta que llega el momento donde la escritura ya, cuando el pueblo de Israel ya estaba en Babilonia, recién ahí decide poner por escrito todos estos relatos, ¿ya? Así que todo parte por un relato bíblico. Relato. Y eso también nos deja una enseñanza a nosotros. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Cuántos nosotros tenemos el hábito de compartir nuestras historias con Dios, compartirla a otros? De hecho, fue una predica que, no sé si se acuerdan que yo le di en la reunión presencial, que es sacar a Jesús de la Biblia, sacar a Jesús como escritura. Jesús no, a ver, Jesús no está aquí para que lo leamos. Jesús no está aquí para que lo leamos. Jesús se presenta como el verbo encarnado, como la acción encarnada. Jesús es historia narrada, relatada, ¿verdad? Lo que hemos oído, dicen sus apóstoles, lo que hemos visto, eso, ¿verdad? Hablamos. Lo que hemos visto, oído, eso le hablamos. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné el texto de Deuteronomio y Dios le dice al pueblo: oye Israel, escuchen, esto es un relato, tiene que salir
este mensaje de nuestros labios. O sea, nosotros tenemos una historia que contar. El cristianismo, ustedes tienen una historia que contar con Dios y no tienen que desvalorizarla. Porque recuerden, así se formó la Biblia, así se forma nuestra Biblia, con historias que se fueron contando y ahí estas historias transformaban en vida. ¿Ya? Así que su historia con Dios, amigos, es importante. No la desvaloricen. Es importante que la comuniquen con otros. Ok, vamos a compartir pantalla. Santiago, bueno, ahí está. Vamos a compartir pantallita. Y estábamos. Bueno, estas son las que. Espérenme un poquitito. Ya. Vamos a hacer un pequeño barrido, así, pero muy rápidamente de lo que fueron las clases, la clase anterior. Hablamos un poco de la tradición oral, que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Para los nuevos no se asusten porque están las clases anteriores y ya están grabadas. La tradición oral es algo sucedió en nuestra Biblia, lo que relata nuestra Biblia, algo sucede. Eso que sucede, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, ¿verdad? En seco, es un suceso, algo sucedió. Y ese suceso es interpretado por el pueblo. ¿Qué está diciendo el pueblo? Dios intervino de alguna forma e hizo que nosotros pasáramos, ¿verdad? Y nos libráramos de las garras de, eh, de los egipcios. Ese suceso para el judío es importante el hecho de que Dios los libró de los egipcios, más allá de su valor histórico que nosotros entendemos hoy día como historia. A nosotros, ¿qué nos preocupa? El dato, ¿verdad? Nos preocupa comprobarlo empíricamente. El judío no. Para el judío que ellos hayan pasado en seco, ellos no lo interpretan como un fenómeno de la naturaleza, tampoco lo interpretan como la astucia de su líder que a lo mejor pasó por otro lado, no, es Dios que hizo pasar e intervino para que ellos fueran libres. Por eso se interpreta el suceso. Después de que se interpreta el suceso, se formula el relato y empiezan a pasarlo de generación en generación. ¿Se entiende? Así parte nuestra Biblia. Y aquí aparece, ¿verdad? Acontecimiento, interpretación, formulación, se transmite del A al B, del B al C, hasta llegar a nosotros, o sea, todavía no llegamos a nosotros, se pone por escrito, se forma el canon, de nuevo, qué textos son sagrados, se traduce esta Biblia, recuerden chiquillos, ojo, aquí ustedes tienen que salir, pero experto en esto, la Biblia cuando la Biblia se escribe por primera vez, cuando el relato se hace escritura, ojo, no se escribió en español, porque la lengua española todavía ni siquiera estaba en esa época. Se escribe en las lenguas antiguas que hoy día ya están muertas, como por ejemplo, se escribe en hebreo, en arameo o en griego. ¿Ya? Esto es muy importante que lo anoten, chiquillos. Nuestro Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo, en su mayor parte, y en arameo. ¿Ya? Anótenlo. Nuestro Antiguo Testamento está escrito en lenguas hebreas y lenguas arameas. Ahora, hay una acotación. La lengua hebrea que se escriben, que están en nuestras Biblias inicialmente, no son el hebreo que se habla hoy día, porque ese hebreo es un hebreo antiguo, un hebreo casi muerto, ¿ya? Porque hoy día nosotros no hablamos el español primitivo, ¿verdad? Ustedes no sé si han leído libros como de Cervantes, ¿verdad? O libros de un español muy, muy, muy primitivo. Hay palabras que uno ya no utiliza. Por ejemplo, uno dice, Juan le dijo a Pedro, anda, ¿verdad? Y ve a la barca. En el español antiguo es como Juan díjole a Pedro, ¿verdad? Díjole, es como uno cuando lee díjole o estas palabras de un español muy primitivo, uno no la entiende mucho, si bien la logra comprender, pero no entiende mucho su significado, porque ya un antiguo es un español ya casi muerto, ¿verdad? No es un español actual, ¿verdad? Y imagínense con todo el vocabulario español que nosotros tenemos en Latinoamérica, donde una palabra significa otra cosa en Colombia, por ejemplo, la guagua. La guagua en Chile es el bebé, pero la guagua en Colombia es la micro, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo el lenguaje va mutando con los años, con el territorio, con las culturas, qué sé yo. Pasa también con nuestra Biblia. Entonces, se traduce y recién ahí yo la leo. Recién ahí yo la leo y la hago experiencia para mí también.
todo este proceso es el proceso de la formación bíblica, ¿ya? La tradición oral, después pasa la tradición escrita, bueno, pasamos eso. Dijimos también que dentro de la tradición oral, lo importante, chiquillo, no es el lenguaje que se emplea. Lo importante en nuestras Biblias no es el lenguaje que se emplea o el género literario, que ahora vamos a ver, que es la clase de hoy día, no es importante el género literario. Lo importante es el mensaje. Por eso que cuando leemos en Génesis 2:7, el relator del texto nos habla de un Dios como alfarero, como este Dios que forma, parece que del polvo de la tierra al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿Dios es alfarero? No, no nos dice que Dios es alfarero, sino Dios es como un alfarero, ¿ya? Nuestro pensamiento del hombre, ¿verdad? Moderno, del siglo XXI, occidental, ¿qué es lo que buscamos siempre en un relato? Siempre buscamos que este relato sea histórico, verídico, pero ese no es el pensamiento del hombre primitivo. No es el pensamiento del hombre que escribe. Ellos no le interesa, ¿verdad? Si es que esto fue así o no fue así. A ellos les interesa el mensaje. Entonces, el mensaje, ellos no se, a ver, ellos no se entrampan en esta conversación de que no, Dios es alfarero, no, pero es que Dios no es alfarero, no. Ellos no, lo que a ellos les importa es que Dios es como un alfarero porque nos forma como un alfarero está formando, ¿verdad? Su creación, ¿verdad? Eh, y de esa forma relatan a Dios. Dios es creador. Lo importante, chicos, no es el lenguaje o el género literario que se ocupa, sino que el mensaje que hay en él. ¿Ya? Los relatos también dijimos que lo que queda en el relato, es importante, es lo más importante. Lo que perduró por generaciones, por generaciones, por generaciones, por generaciones, fue lo que el pueblo decidió que fue lo más importante. Por eso es que cuando leemos nuestro evangelio, no vemos, por ejemplo, la niñez de Jesús, o su adolescencia, o su juventud. No la vemos. Vemos poco de su niñez, pero en gran manera vemos su nacimiento, ¿verdad? Y cuando inicia su ministerio. ¿Por qué no se relata, o por qué las Biblias no relatan la niñez, la adolescencia y la juventud de Jesús? Porque para el escritor bíblico no cobraba mayor relevancia simplemente. Lo relevante para el escritor bíblico, para el evangelista, es detallar cuál fue su misión aquí en la tierra, ¿verdad? Y cuáles fueron los hitos más importantes y cuáles fueron los puntos más importantes dentro de su misión, ¿ya? Por eso es que en nuestros 4 evangelios no vemos una juventud de Jesús, porque para el relator de la época, la juventud de Jesús pasó a segundo plano, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, lo que queda en el relato es lo importante. Por eso, chiquillos, que nosotros cuando leemos nuestra Biblia, ustedes tienen que saber que todo lo que aparece en la Biblia, hasta el detalle más mínimo es importante. Porque si ese detalle estuvo ahí, es porque fue relevante traspasarlo de generaciones, 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 generaciones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nuestro evangelio no relata los aspectos físicos de Jesús? Nuestro evangelio nos hablan a ver, las cualidades físicas de Jesús. Nos dice si Jesús era alto, si Jesús era bajo. De hecho, nuestro evangelio no relata si Jesús tenía barba o no tenía barba. No sé por qué lo ponen, ¿verdad? Hollywood ahí, que no atrofia un poco la imagen de Jesús, pero los evangelios no dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque no era importante en el relato. No era importante el mensaje dentro del evangelio, no era importante o no era relevante indicar si Jesús era alto, si Jesús era más moreno. No, no es importante. Pero ahí se produce otra cosa, la otra cara de la moneda. Lo que está en el relato, chiquillos, lo que está en sus Biblias, y sobre todo cuando ustedes lean los evangelios, es tan importante que imagínense que eso perduró por muchas generaciones. Por eso es importante el relato. ¿Ya? O sea, si en la Biblia me dice, por ejemplo, que cuando Jesús vio ¿verdad? Fue al entierro de Lázaro y Jesús llora por su amigo, y el relator, el escritor bíblico y la comunidad que escribe el evangelio me indica que Jesús está llorando, es porque fue un hito importante, ¿verdad? Y fue relevante para ellos la pena y la angustia que Jesús sintió al ver que su amigo había fallecido, ¿se entiende? Entonces, nosotros no tenemos que pasar por alto los detalles de la Biblia, porque están ahí, porque perduraron en el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? El día de mañana yo voy a morir
espero no pronto. Pero yo no quiero que me recuerden, ¿verdad? Tú que Por... lo leí y lo No sé si entendí más, Francisco pero le parece que está practicamos. ahí. Alguien lo puede mutear. Sí, ahí lo muteé, amigo. Yo no quiero, o no me gustaría que me recuerden por algo que no es relevante en mi vida. A mí me gustaría que me recuerden, ¿verdad? Por, no sé, por las cosas, por los hitos que yo traté de que se resaltaran en mí, tal vez las cosas que uno hizo, la forma que fue, ¿verdad? Pero como, por ejemplo, no sé, hoy recordamos al Josué tantos años, ¿verdad? Porque tenía poca barba. No sé, ¿cachai? O sea, si bien puede ser un dato anecdótico, no es relevante para la vida de alguien. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Se entiende? O sea, lo maestro. relevante es lo que queda. ¿Ya? Me gustaría que me saliera barba en algún momento, pero ya con 31 años, ustedes entenderán que ya no hay nada que hacer. Po. A grasa de carretón nomás, que es lo último que me queda por hacer. ¿Ya? Y dijimos que existían relatos paralelos. ¿Qué son los relatos paralelos? De un mismo suceso hay diferentes versiones, como la vida de Jesús. ¿Cuántas versiones tenemos nosotros de la vida de Jesús? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 versiones de la vida de Jesús. Así también en nuestra Biblia hay muchas versiones sobre un suceso. Por ejemplo, de la creación hay 2 versiones de la creación y lo leímos, Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué dice Génesis 1? ¿Verdad? Creó Dios al hombre varón y hembra, los creó, ¿verdad? Y en el Génesis 1 los crea al mismo tiempo. Los crea al mismo tiempo los dos. Pero parece que en el Génesis 2 hay otra versión que dice que Dios introduce al hombre en un sueño, lo saca de su costilla y de ahí crea a la mujer. Parece que la versión 2 era un tipo que está enamorado. Siempre digo lo mismo. La creación 2 o Génesis 2 me tinca que es de un tipo muy enamorado, muy romántico, ¿verdad? De una costilla. Pero el primero, no. El primero solamente Dios lo hizo a los dos al mismo tiempo. ¿Y qué hace el escritor bíblico? O sea, tiene 2 relatos que pasaban en generaciones. Hubo un relato que pasó de generación en generación que decía que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Pero en otra parte de Israel había otro relato que decía que Dios, ¿verdad? Creó al hombre primero, lo hizo entrar en un sueño, sacó su costilla y creó a la mujer. ¿Qué hace el escritor bíblico cuando todos estos relatos que tengo a mano tengo que ponerlos en uno? Los combina, ¿verdad? ¿Verdad? Toma los dos y los pone en un mismo texto, que son los relatos más relevantes de la época. ¿Se entiende? Así también, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Tenemos 2 relatos de los 10 mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y la multiplicación del pan también. De hecho, tenemos 3, Marcos 6:30, y dentro de Marcos otro relato, que es el mismo, pero desde otra perspectiva, y Lucas. ¿Ya? Esto lo estoy pasando rápido porque es lo que vimos la semana pasada. La pregunta fue, ¿por qué razón el relato oral no se puso por escrito antes? ¿Verdad? Por 3 razones importantes. Porque Israel era un pueblo nómade, que ellos no tenían un lugar donde establecerse, por lo tanto, siempre tenían que ellos ir deambulando por el desierto, y cuando uno deambula por el desierto, imagínense que si ustedes se ponen a deambular por el desierto hoy día, con toda la tecnología y el equipamiento, podríamos morirnos, si no llevamos las cosas básicas, nos morimos. Ya, imagínense antes de Cristo, ¿verdad? Cuando no había todo este equipamiento, ¿verdad? Que tenemos hoy día, la gente, ¿qué tenía que llevar en el desierto? Lo más importante. Y para ellos la escritura no era más importante. Llevar tablas pesadas, ¿verdad? No era lo primordial. Por lo tanto, su relato no se encapsulaba en tablas, sino que en la narración. ¿Se entienden? Por eso no se puso por escrito. También porque existía un alto nivel de analfabetismo. O sea casi la lectura y la escritura, yo, los estudiosos y los escritores dicen que era casi nula, casi nula, casi nula. Aquí hay un mito que yo también quiero que, tarea para la casa para usted. Hay no un mito, porque vamos a hablar después del mito. Hay una verdad, ¿verdad? Que uno tiene que comprobar. Muchas veces se ha dicho, no sé, Jesús hablaba 4 idiomas, por ejemplo, ¿verdad? Jesús hablaba en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Técnicamente o históricamente no es verificable eso, ¿verdad? Porque Jesús nace en un pueblo
en Nazaret, un pueblo altamente analfabeto, donde, ¿verdad? Existían una sinagoga y esa sinagoga estaba abierta simplemente y para todos aquellos que tuvieran acceso monetario, ¿verdad? Para poder acceder a la sinagoga y por lo tanto a los textos sagrados. Las escuelas que nosotros hoy día entendemos como colegios hoy día no era algo de, que se utilizaba o era prioridad, ¿verdad? Hoy día, no sé, pues todo niño tiene derecho a una educación. Bueno, para el pueblo judío no era tan así. Si bien tenían una educación temprana, pero la educación del pueblo judío no pasaba por su educación respecto a la escritura o la lectura. Póngame mucha atención con esto. La educación del niño judío no pasaba por la lectura, la escritura o por saber sumar, restar o multiplicar. La educación de ellos pasaba de nuevo por el relato. Si el niño estaba siendo educado cuando estaba aprendiendo todo lo que Dios había hecho por Israel. Esa era la educación del niño. ¿Ya? Pero que el niño supiera leer otro idioma o escribir en otro idioma era casi nulo, ¿ya? Por eso que decir que Jesús hablaba 4 idiomas históricamente no es tan certero, no es tan correcto, para no decir que no es correcto, ¿se entiende? Y bueno, los otros escritos no se pusieron, o los otros relatos no se pusieron por escrito. ¿Por qué? Por una falta de identidad. Cuando un pueblo no tiene identidad, no se establece en un lugar y decimos nosotros somos pueblo, no hay un relato que poner por escrito para que las futuras generaciones, ¿verdad?, lo tengan a mano. ¿Se entiende? Ya, vamos avanzando. Eso, ya. Géneros literarios. Hoy día vamos a hablar géneros literarios. Chiquillos, si hay alguna pregunta, pónganla ahí o prendan su micrófono, care palo no, ¿ya? Eh, a modo de consulta, ¿y si él cambiaba de región o de país, influía en su lenguaje? Claramente, o sea, claramente, de una forma muy natural, si yo cambio de región o de país a un lugar donde se habla otro lenguaje, yo tengo que adaptarme a ese lenguaje. ¿Se entiende? Tengo que adaptarme a ese lenguaje. Ahora, Jesús y su ministerio se desarrolló totalmente en Galilea, ¿verdad? A la orilla de, ¿verdad? Del mar de Galilea y en toda esta región de Mesopotamia, donde el primer lenguaje era uno, ¿verdad? Era el lenguaje hebreo. Si bien tenían la influencia griegas, si bien tenían la influencia griega, ¿verdad? Como el pensamiento griego o la filosofía griega, recuerden ustedes que Aristóteles y Sócrates son anteriores a Jesús. Ellos nacieron y murieron mucho antes que Jesús naciera. Tenían influencia griega. El lenguaje que se hablaba comúnmente para el hebreo era el arameo, o el hebreo, ¿verdad? Pero el griego era simplemente para escuelas, ¿verdad? De la época griega, pero no como un lenguaje habitual del cual se hablaba, ¿ya? Ahora sí, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego si Jesús hablaba en hebreo? Recuerden que los escritos del Nuevo Testamento se escribieron casi 70 o 60 años después de que pasaran todas estas cosas, ¿ya? 60 o 70 años después que pasaran todas estas cosas, y se va mutando, ¿verdad? La copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Ya, pero eso es más tecnicismo. Después vamos a ir un poquito a eso. Claudio y Danilo, para avanzar, para avanzar. No, que tenía una pregunta, lo que pasa es que siempre tuve una duda. Díganme. Cuando, y creo que a lo mejor la respuesta la diste tú, con respecto a escribir justamente lo que era primordial o lo que ellos creían que era importante. Uh-huh. ¿Por qué tantas Biblias que hoy están saliendo les faltan algunos versículos? Por Ah, decir, bien. Sí, por sí, sí, decir sí. Mateo 17:21 no está en la NBI. No, pues, no está en la neve y hay algunos, de hecho, Como 5 o 6 más, creo. cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, hay unos textos del Apocalipsis, si no me equivoco, Apocalipsis el capítulo 2, hay 2 versículos que hay versiones que lo sacan de lleno, o sea, no están ahí. Y eso es por lo mismo que tú decías, que no es No, relevante para ellos. no es por lo mismo de que, no es por lo mismo, a ver, no es por lo mismo de que para el traductor actual no sea relevante, es porque, chiquillos, esto es algo muy importante.
Las versiones originales, chiquillos, las versiones originales de la Biblia no están, se destruyeron. O sea, el primer escrito del Evangelio de Mateo no existe, ¿ya? Se desapareció con el tiempo, desapareció con las guerras. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se han fijado en estas películas de guerra donde un imperio invade a otro y destruyen todo, bibliotecas, todo? Bueno, eso pasó con los escritos. Pero, por ejemplo, el Mateo 1, que es el original, fue copiado, porque sí existían personas que se llamaban copistas, fue copiado literalmente para ser traspasado a otra comunidad. Y esa copia fue también copiada para ser traspasada y leída por otra comunidad. O sea, lo que nosotros hoy día tenemos es la copia de 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 la copia. O sea, el original desapareció. Entonces, entre todas esas copias, ¿qué hace el traductor? Toma la copia, ¿verdad? Y la traduce al español. Eh, pero aquí está la gracia. Cuando los traductores, por ejemplo, los traductores españoles, cuando se sientan a traducir una parte del griego que queda, también tienen diferentes copias en sus manos. O sea, tienen una copia que toma 3 versículos y tienen otra copia que ellos dicen, mira, ¿sabéis qué? Según los estudios, esta copia es más antigua que esta. Por lo tanto, yo voy a traducir la más antigua y la más antigua no contiene estos 5 versículos. ¿Ya? Pero hay otros traductores que dicen, toman otra copia. Entonces dicen, no, voy a tomar esta copia que sí contiene los 5 versículos. ¿Se entiende? Por eso hoy día hay traducciones que tienen más textos o más versículos y otras que no tienen más textos y más versículos. Y también es por algo que no pasamos el otro día, que lo voy a pasar muy rápido, que existen agregados bíblicos. Los agregados bíblicos es cuando un copista, yo soy un copista de la época, entonces estoy copiando. Imagínense a mí vestido así como con una manta grande, ¿verdad? Y con una pluma, con tinta, en un papiro. Entonces yo, hombre de la época, me llega la copia del Evangelio de Mateo. Y tengo la copia del Evangelio de Mateo. Y se me encarga la misión de hacerlo exactamente como se me pasó, copiarlo yo. Entonces yo lo estoy copiando. Y cuando voy, por ejemplo, no sé, en el capítulo 15 de Mateo, me interesa tanto la historia que le pongo un comentario mío. Le pongo un comentario al margen. Pongo un comentario al margen del relato. Y ese comentario lo dejo ahí, pero sigo copiando. Termino mi obra y esta obra yo se la paso a otro copista. Y el otro copista, ¿qué va a hacer? Va a leer y va a encontrar tan interesante mi comentario que lo va a poner dentro de la Biblia. Entonces ese comentario que yo como copista puse primero como un comentario personal sobre eso, el otro lo agarra y lo introduce como si fuera parte de la Biblia. Esto no se rasguen las vestiduras, amigos, pero esto pasaba en la antigüedad con los copistas. Agregaban relatos o agregaban historias que no necesariamente estaban en un inicio en la Biblia, sino que eran conclusiones a las que ellos llegaban o historias que ellos le habían contado, ¿verdad? Y que le agregaban ahí. Por ejemplo, le voy a dar un datito y una tarea para la casa. Después vamos con Nilda. Espérenme, Nilda. eh, en nuestro, en nuestro, en nuestra Biblia, Lucas, si no me equivoco, relata la historia de cuando Jesús llama a Pedro y nosotros conocemos esta hermosa historia que dice, Pedro, ¿me amas? ¿Conocen esa historia, no? Cuando Jesús llama a Pedro de la barca y Pedro se va y Jesús le está cocinando una especie de asado, ¿verdad? De pescadito a las brasas. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo o te quiero, ¿verdad? Le pregunta 3 veces y después dice, apacienta mi oveja. Ese originalmente, dicen los estudiosos, que esa historia no estaba en el Evangelio. Originalmente no estaba en el Evangelio. No estaba. Por eso hay muchas copias donde esa historia no aparece. Ahora, en algún momento de la historia, que quién sabe, y tendríamos que averiguarlo un poco más, hubo algunos copistas que agregaron esta historia por 2 razones. O porque conocían esta historia que el evangelista no incluyó, pero como ellos la conocían, la incluyeron y se toma como parte de la Biblia, ¿verdad?
o porque es un comentario de algún copista que en algún momento lo puso ahí a los bordes y quedó dentro del relato bíblico. Ahora, chiquillos, que esto hay, de nuevo, enfoquémonos, que esto haya sucedido o no haya sucedido, recuerden, para el hebreo no es importante. Lo importante es el mensaje que está dejando esta historia. ¿Se entiende? Esto es formación bíblica. Si se nos revienta el cerebro y nos está sudando el cerebro, está bien, chiquillos, porque tenemos que leer nuestra Biblia y tratar de entenderla en su contexto. Nilda. Y me gusta tu enseñanza, me encanta. Pero quería compartir una poquita cosa que a lo mejor le ayuda a los demás a entender de las muchas escuchas que he tenido en estos últimos 15 años. Por ejemplo, en el libro de los Romanos se habla, Pablo se remite a la homosexualidad y dice a los homosexuales y todo eso. Y esa palabra se creó recién en el siglo XIX. Claro. Así que la traducción fue adaptada al vocablo de nuestra actualidad y antes se usaba otra palabra. Algo así fue pasando. Eso. Así es. Muchas gracias, Nilda. Muchas gracias por ese comentario. De hecho, la palabra homosexualidad, homosexuales es un vocablo muy tardío, no estaba dentro del vocablo de la escritura. Se utiliza otra palabra que en este momento no me acuerdo, pero si está Santiago por ahí la va a mandar. Se utiliza otra palabra, pero Malacos. malacos. Entonces, esa es la palabra que se utiliza en griego y se empieza a traducir, pero no es la palabra que hoy día nosotros entendemos. ¿Ya? Avancemos, que esto es más apasionante que el pololeo. O que el matrimonio, eventualmente, para los que están casados, Carito, Javier, Claudita, Danilo, ¿verdad? Es mucho más apasionante que eso. Géneros literarios. La Biblia está compuesta por muchos géneros literarios. Está compuesta por novelas, fábulas, epopeyas, plegarias, cronologías, decretos, oráculos, apocalípticas, ¿verdad? Cuentos, evangelios. El género literario, amigos, es muy importante que nosotros lo sepamos manejar y sepamos qué es lo que es. El género literario no es el mensaje el género literario, sino es la forma en la cual yo quiero transmitir un mensaje. Yo soy el emisor de un mensaje y digo, bueno, ¿cuál es la forma más correcta para yo transmitir este mensaje? Y ocupo un género literario porque este género literario, cuando yo lo utilice, el receptor de mi mensaje va a saber lo que yo le estoy pidiendo que haga o cómo lea mi mensaje. ¿Se entiende? O sea, yo soy un emisor, yo quiero transmitir un mensaje, pero pienso y digo, bueno, ¿cuál es la mejor forma que yo puedo utilizar para que la persona que va a recibir el texto me entienda? Y ahí es donde surgen los géneros literarios. Por ejemplo, yo soy un doctor y el Javierito viene a la consulta médica, ¿verdad? Y yo soy el doctor de cabecera de Javier. Y yo le quiero decir al Javier, le quiero decir de alguna forma que él tiene que tomar remedios cada cierto tiempo y además le tengo que decir qué remedio es y dónde comprarlo. Yo como doctor no voy a utilizar un poema para decirle a Javier, ¿verdad? Yo no voy a utilizar un poema para que Javier entienda que yo le estoy recetando unos medicamentos que los tiene que tomar a cada cierta hora. Porque ese no es el género literario para yo decirle qué es lo que tiene que hacer frente a su enfermedad o su diagnóstico. Ahora, yo tampoco voy a utilizar una receta de cocina. No voy a ¿Por qué? Porque la receta de cocina no está hecha para eso. La receta de cocina está hecha para darme las instrucciones de cómo que me quede bien un queque, ¿verdad? Una cazuela, qué sé yo. Yo como doctor, ¿qué es lo que voy a utilizar? Una receta médica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este género literario que yo le voy a pasar a Javier, él cuando lo lea lo va a entender y él va a saber que es una receta médica. Por lo tanto, él cuando lo lea no lo va a leer como un poema, no lo va a leer como una novela, ni como una receta de cocina. Él va a leer porque tiene claramente, ¿verdad?,
la estructura de una receta médica que le va a servir a él. Ese es un género literario, amigos, ¿verdad? Es una estructura, es una obra gramatical, ¿verdad? Que tiene o se estructura de diferentes formas para que el receptor lo pueda entender. ¿Se entiende? Cuando a usted le llega un parte, esto es como el chiste del bombo fica, ¿verdad? Cuando le llega el parte de matrimonio. ¿Han escuchado el chiste del bombo fica? Al tipo que le llega el parte de matrimonio y va a la comisaría a sacarse el parte. Ya, ese tipo, aquí hay un error de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo que recibe el parte no está entendiendo el género literario. Él entiende que este parte es una multa. Él no entiende el género literario. Ahí hay un problema del receptor. Porque un parte de matrimonio, ¿qué me quiere decir? Me está haciendo una invitación y el parte de matrimonio me va a indicar la hora y el lugar a dónde debo ir. ¿Se entiende? Y a veces pasa mucho esto con los cristianos. Tomamos el texto bíblico y lo leemos primero. Cuando lo leemos no sabemos qué género literario es, y como no sabemos qué género literario es, lo asociamos a lo primero que se viene a nuestra cabeza. Ah, no, esto es historia. Esto es un relato, esto es un género histórico. Como nosotros, y además, chiquillos, la población chilena es muy limitada en su lectura, tenemos uno de los índices más bajos de Latinoamérica de lectores. Cuando nosotros no entendemos un género literario, sobre todo un género literario que ya no existe, ¿nosotros a qué lo asociamos? A un género histórico. Entonces decimos, lo que yo estoy leyendo es historia. Y como yo entiendo la historia como hechos y sucesos que pasaron fehacientemente, yo digo, ah, no, esto pasó. Y yo me quedo porque esto pasó. Pero ojo, lo que el escritor bíblico o el género literario del escritor bíblico no es histórico. Porque él no pretende traspasar una historia como, como nosotros lo entendemos. Y porque su género literario que él utilizó no lo utilizó para ser leído como historia. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Hagamos un ejercicio. Bueno, no vamos a hacer un ejercicio. Pero imagínense, yo los mando a leer un diccionario. Vamos a un diccionario. ¿Se acuerdan cuando chicos a nosotros nos pedían diccionario para lenguaje? Les pedían diccionario a ustedes, ¿no? Ahora no sé si se pide. Pero cuando chicos nos pedían diccionario, ¿verdad? Eh, Cuando chicos nos pedían diccionario. Si yo le pido eh, leer un diccionario, uno va a partir con lo siguiente, la letra A, ¿verdad? Y va a venir el primer concepto de A y su significado. Si yo le pido a ustedes que lean un diccionario y me digan cuál es el personaje principal del diccionario, ¿qué me van a decir? ¿Qué está hablando este tipo? ¿Verdad? Pero digo, no, pues ¿cuál es el personaje principal y dónde se desarrolla la historia de lo que ustedes leyeron? Y usted me va a decir, pero no, el Josué está chalado porque aquí no se está hablando una historia, no hay personaje, esto no es una novela, esto no es un cuento, no es una fábula. No, porque es un género literario que está y fue creado con un fin. Y el fin de ese género literario no es transmitir un mensaje, no es transmitir una enseñanza, no es transmitir la creación de algo, es transmitir simplemente el origen o el significado de las palabras. ¿Se entiende? Por eso yo un diccionario no lo leo como un poema. Si alguien me lee un diccionario como un poema, yo estoy diciendo, bueno, aquí alguien no entendió cómo se leen los diccionarios. Si yo le paso un poema a ustedes y ustedes lo toman literal, ¿qué decimos nosotros, verdad? Lo estoy entendiendo todo mal porque un poema básicamente no se basa en la literalidad, sino que hay metáforas, hay hipérboles, hay exageraciones, donde yo estoy diciendo algo que no está pasando literalmente, pero es tan así que, ¿verdad? Tus ojos son fuego, ¿verdad? Yo leo en un poema y le escribo a una chica que amo y que me gusta, y cada vez que yo la miro, bueno, a mí que me gusta escribir poemas, entonces yo me enamoro de la niña y cada vez que la miro, como que sus ojos penetran mi cuerpo y me derrito completamente. Entonces un día yo le voy a escribir y le voy a decir, tus ojos me derriten. El día de mañana, si alguien lee ese poema pensando de que Josué Valenzuela se está derritiendo literalmente, es porque no sabe leer un poema. Es porque no entiende lo que es un poema. ¿Saben a lo que entienden a lo que quiero llegar?
que los géneros literarios se tienen que leer de la forma en que fueron escritos. Por eso, por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, por ejemplo, en el libro de Mateo, si Jesús le dice a su discípulo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Jesús, ¿qué está utilizando ahí? Jesús está utilizando una forma, una hipérbole, ¿verdad?, de la época, ¿verdad? El escritor bíblico está utilizando en Jesús una hipérbole de la época. Por lo tanto, esa sugerencia o esa palabra de Jesús, yo conscientemente no las puedo tomar literalmente, porque es una forma y una figura literaria para expresar de que si hay algo, ¿verdad? Que si mis ojos, ¿verdad? O lo que yo estoy viendo, o si yo estoy codiciando algo dentro de mi corazón de una forma que a Dios no le agrada, o de la forma en que daño al otro, eso es tan grave que es como que si tú tuvieras que sacarte el ojo. ¿Se entiende? Entonces, ojo con leer la Biblia en la literalidad. Hay otro capítulo de la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos, el que no odia a su madre, el que no odia a su padre, el que no odia a hijos, ¿verdad? Y a sus hijas, no puede ser mi discípulo. Bueno, es que se contradice con el mensaje de Jesús, pues si Jesús está diciendo, por otra parte, dice, ama a tus enemigos, pues. O sea, si Jesús me dice, ama a tu enemigo, y por otra parte me dice, odia a tus hijos, hay algo malo en Jesús, no en mí. Pero hay algo malo en mi lectura, porque yo estoy leyendo la frase de Jesús como una frase literal, pero el escrito es todo lo contrario a eso, es una hipérbole. ¿Sabes lo que es una hipérbole? Una exageración, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, o el escritor bíblico le estaba hablando a los cristianos que cuando se convertían al cristianismo, su familia judía lo rechazaba. Cuando los primeros cristianos de la primera iglesia se convertían al cristianismo, ¿qué hacía? Sus padres o los padres de familia lo rechazaban porque estaban siguiendo al Dios de Cristo, no al Dios de ellos, ¿verdad? Ortodoxo, ¿verdad? Del primer pacto, si se puede decir. Por lo tanto, Jesús le dice, bueno, que tu amor hacia mí sea mayor que este, ¿verdad? Sea mayor que este rechazo que incluso tu familia te da por seguirme a mí, ¿se entiende? O sea, no es que Dios mande a sus discípulos a odiar a su familia o a odiar a sus hijos, sino más bien es esta decisión tan radical, ¿verdad? Tan radical que tal vez vas a tener que salir de tu casa porque en tu casa no van a entender, tu familia judía no va a entender que tú has decidido creer en este Jesús, ¿verdad? Que ellos mismos en algún momento rechazaron. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que Jesús nos... leer la Biblia con la literalidad que no va es un error y nos invita a caer en errores. Por eso, chiquillos, aquí les dejo este cuadrito. El emisor quiere decir algo. ¿Qué quiero decir? Quiero dar un mensaje. Y ese mensaje, ¿cuál es la mejor forma de decirlo? Bueno, utilizo un género literario que el receptor entienda lo que quiero decir. ¿Ya? Géneros literarios en la Biblia y vamos a pasar rápido, no sé qué hora es. Si están aburridos me dicen y continuamos. ¿Ya? Género literario. Vamos anotando. Vamos a leer los principales. Hay géneros literarios, chiquillos. La gran mayoría de los géneros literarios de la Biblia son géneros literarios antiguos. Antiguos que ya desaparecieron algunos y otros los tenemos que ver como antigüedad. Por ejemplo, un género literario moderno. ¿Cuál es? A ver, nómbreme un género literario actual que no haya estado en la época de Jesús. Recuerden que estos géneros literarios es la forma de comunicar un mensaje. Nilda. ¿Tú dices en la época actual o...? Sí, como ejemplo, piensen en un género que obviamente no pudieron o no hayan ocupado los escritores bíblicos porque es un género de ahora, que el hombre antiguo no lo conocía. Por ejemplo, yo tengo uno, el cómics. El cómics Ciencia ficción. la ciencia ficción, ¿verdad? La ciencia ficción es un género literario muy del hombre moderno, ¿verdad? Porque está totalmente relacionado con nuestra época científica, ¿verdad? Y futurista de la vida. O sea, el hombre primitivo no pudo haber ocupado este género literario porque era desconocido para él. El cómics, por ejemplo. No hay cómics, ¿verdad? Yo he visto cómics de la Biblia, pero la Biblia, ¿verdad? No fue cómics porque no era un género literario de la época. ¿Se entiende? O el concepto de novela.
El concepto, hay género literario de novela antigua que no es el mismo que se utiliza, ¿verdad? Actualmente. Vamos con algunos géneros literarios más comunes en la Biblia. El primero, la leyenda. La leyenda, la leyenda. La leyenda, chicos, y aquí tengo un poco escrito, es un relato creado a partir de un núcleo histórico que narra un acontecimiento admirable acerca de qué? De un personaje importante. Eso es la leyenda. Narrar un acontecimiento admirable acerca de un personaje importante, ¿verdad? Que no se debe confundir con mito. Después vamos a ver lo que es mito. Pero este relato de este personaje importante tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Destacar la heroicidad del personaje y que este héroe inspire a la nación, inspire, cause inspiración al momento de yo leerlo, ¿verdad? Esa es la finalidad de la leyenda. Se basa en algunas ocasiones no en un personaje, sino tiene que ver con, por ejemplo, cómo nace un pueblo o cómo nace una costumbre, pero principalmente la leyenda se enfoca en un personaje histórico, personaje real, histórico, pero su relato, ¿verdad? Está, está, está compuesto por esta admiración por este hombre, por esta figura histórica. Dentro de nuestra Biblia tenemos leyendas. Por ejemplo, en el libro de los jueces. ¿Usted ha leído el libro de los jueces? En el libro de los jueces aparece la historia, por ejemplo, de Sansón. Sansón fue un personaje de la historia de Israel, pero su narración es de tipo de leyenda. ¿Qué quiere decir? Yo exagero totalmente a este hombre para que al momento en que yo lo lea, el emisor lo lea, se sienta empoderado y sepa, pucha, este gallo, Dios lo usó tanto y tuvo tan, ¿verdad?, tan cerca la providencia divina, que hoy día a mí me hace tener fuerzas para, ¿verdad?, resistir a los filisteos, a los paganos, a las naciones que los tienen oprimidas. ¿Se entiende? Por eso se relata que Sansón, ¿verdad?, con una quijada de burro, mató a ¿cuánto? A 1000, ya no me acuerdo, a 100, no me acuerdo cuántos mató, dice la Biblia, no sé si han leído ese relato, ¿verdad? Que Sansón con una quijada de burro, con un hueso de burro, mató, si no me equivoco eran 100, ya no me acuerdo bien, hace rato que no leo la historia de Sansón, ¿verdad? A muchos, mató a muchos. Cuando yo como judío leo eso, estoy frente a una leyenda, un personaje histórico, pero su relato está formado de tal, de tal manera que yo al leerlo, ¡pah!, ¿verdad? No sé si ustedes han leído las películas o han visto películas cuando están en la guerra, ¿verdad? Y el protagonista empieza a relatar cuando él, no sé, estuvo en Vietnam y mató a no sé cuánto, y empieza a inspirar. William Wallace, por ejemplo, William Wallace podría ser, y se toma como una leyenda, este tipo que inspiró a los escoceses, ¿verdad?, a luchar por la independencia de los ingleses. ¿Se entiende? Es una leyenda. Por lo tanto, lo que yo leo está siempre siendo exagerado, siempre está fortaleciendo, ¿verdad?, al personaje. Jueces, Josué, Elías, Eliseo. ¿Se entiende? Ya. Por eso que yo cuando leo estos relatos, o estos libros, o estas formas literarias, yo tengo que saber que el autor, de nuevo, no está esperando que yo crea literalmente que Sansón mató a 100, ¿verdad? Entonces, yo me quedo en la literalidad. Yo, José Valenzuela, hombre moderno del siglo XXI, occidental, tengo una mentalidad tan histórica que yo con lo único que me quedo es que Sansón mató con una quijada de burro a 100 filisteos. Y ese no es el propósito de la leyenda. El propósito de la leyenda es inspirarme a mí a confiar en Dios y confiar, ¿verdad?, que Dios me va a llevar, y si yo confío en Dios y pongo mi vida en consagración a Dios, cualquier cosa que venga, ¿verdad?, me va a hacer fuerte, ¿verdad? Aunque me vengan leones, qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, no estoy haciendo una prédica de esto, pero quiero que entiendan el concepto de leyenda. El concepto de leyenda, ojo, también, no necesariamente el concepto de leyenda es para transmitir un lenguaje pedagógico, ¿verdad? Porque si esta leyenda hubiese sido con fines pedagógicos, lo más probable es que Sansón no hubiese muerto, ¿verdad? Lo más probable, porque los fines pedagógicos son más como para niños, para los infantes, ¿verdad?
más bien es leyenda. Esto es una leyenda, ¿verdad? Y muere como estaban visto, me da risa. Un día, a mí me gustaba Bombalet. ¿Le gustaba Bombalet a usted o no? A mí me gustaba Bombalet. Lo escuchaba en TR y todo eso. Y un día en una entrevista le dicen, ¿usted cómo quiere ser recordado? Y este gallo dice, yo quiero ser recordado como una leyenda. Y me hace mucho sentido, porque este gallo no quiere ser recordado como alguien que dijo ciertas verdades, no. Este loco quiere ser recordado como alguien que inspiró a una generación, que la inspiró, no sé, a ser mejor futbolista, a levantarse y esforzarse y decirle al mundo entero que podemos ser campeones de América. Entonces ustedes cuando escuchan a Ron Vale, pese que a ustedes les guste o no les guste, el loco te inspira amor por la camiseta, po. El loco fue uno de los primeros que hizo que todos los chilenos fueran al estadio con la polera de Chile, no con la polera de Colo-Colo, de la U, no, de Chile, porque somos chilenos. Entonces, este gallo, ¿qué te inspira? Te inspira heroicidad, ¿verdad? Garra. Eso es lo que pasa con estos relatos de leyenda. ¿Se entiende, amigos? Bien, vamos bien. Otro género literario dentro de la Biblia son las epopeyas. No epopeyes, epopeyas. ¿Y qué son las epopeyas, amigos? La epopeya se asemeja un poco a la leyenda, pero esta se distingue de que se concentra en un acontecimiento histórico, no en un personaje. ¿Ya? La diferencia entre la leyenda y la epopeya es que la epopeya no se concentra en el personaje, como Sansón, o por ejemplo como David cuando mata a Goliat, es una leyenda, ¿verdad? No, se concentra en un acontecimiento para la nación, no un personaje. Uno de los grandes ejemplos que tenemos en nuestra Biblia es la caída de Jericó, que han salido en películas, muy hermoso ese relato y muy detallado ese relato, que si usted no lo ha leído, vayan y lean la caída de Jericó. Es una epopeya. ¿Qué quiere decir? Es un acontecimiento que también va a inspirar al pueblo fortaleza, heroicidad, ¿verdad? Me va a empoderar. Cuando yo como judío escuchaba el relato o la epopeya de la caída de Jericó, decía, ningún pueblo va a estar por sobre nosotros. Dios siempre nos va a sacar victoriosos. ¿Ya? Que los muros de Jericó se hayan caído con la trompeta o no, literalmente, de que eso se haya destruido o no cuando dieron todas las vueltas, literalmente, chiquillos, nuevamente, para el escritor bíblico no es lo importante. Lo importante es lo que inspira esta epopeya. Un llamado a la fortaleza de la nación, ¿verdad? Si Chile el día de mañana, espero que no pase, pero si el día de mañana Chile se va a guerra, ¿saben lo primero que nos van a relatar a todos nosotros? Es la guerra al Pacífico. Entonces, ¿qué van a hacer con esta epopeya? Van a hacer que nuestra sangre se inyecte en verdad de patriotismo y salgan a matar. Bueno, nunca iría a una guerra yo, pero eso es lo que inspira esta epopeya. ¿Se entiende? O sea, también está, por ejemplo, la conquista de Canaán, el éxodo mismo, ¿verdad? Esta epopeya, este acontecimiento de que el pueblo sale en seco, ¿verdad? Por el Mar Rojo y pasa. Nosotros tenemos que aprender a leer los relatos con la intención que el autor le quiso dar, no de la forma. Entonces, yo cuando leo, por ejemplo, el relato de Éxodo, si yo no sé, o por ejemplo, la caída de Jericó, si yo no sé que lo que estoy leyendo es un género literario de epopeya, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar este relato como histórico. Entonces, como yo estoy tomando este relato como histórico, para mí es sumamente importante comprobar científicamente que los muros se cayeron. Y ahí me voy a perder, porque el relato nunca tuvo ese objetivo. El relato tuvo como objetivo inspirar a una nación. ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta el momento o no? ¿O se quedaron dormidos? O sea, yo no sé si me pasé, igual me estoy pasando un poco, pero lo vamos a hacer rápido. Vamos a hacer rápido. Llevo 50 minutos. Ya, vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Perdón, chiquillos. Nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, sacrificamos un poco las mesas. El relato novelado. El relato novelado son extensas narraciones que relatan algo sucedido en forma elaboradamente enriquecida por la imaginación del narrador. O sea, es un relato largo, es una narración larga de algo que sucedió en forma donde la imaginación enriquece todo el relato, ¿verdad? Y este relato novelado
desarrolla o describe actitudes, hechos y personajes que sí son reales porque son de la cultura popular del pueblo. ¿Ya? El relato no es una epopeya porque no me está inspirando a mí como un hecho, ¿verdad?, que me llame a ser heroico, sino que me llama a una historia entre Dios y un personaje o una parte del pueblo. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia entre el relato novelado y la novela es diferente? Porque las novelas, como nosotros las conocemos actualmente, las novelas no son reales, no son, o sea, pueden estar, y varias están muy relacionadas a un hecho histórico, ¿verdad? O personajes que existieron, pero de por sí la novela no es algo que sucedió realmente. Por ejemplo, hay un grave error, y yo creo que muchos hemos caído en este error. No sé si ustedes han leído el Código Da Vinci, ¿verdad? ¿Han leído el Código Da Vinci de Dan Brown? ¿Lo han leído? Si yo leo el Código Da Vinci como un relato histórico, estoy leyéndolo totalmente disparatado porque el escritor no lo escribió como un relato histórico, sino que una novela. Claro, aparecen tantos personajes históricos que yo llego a creer que es historia, ¿verdad? Que es historia como yo la entiendo, pero es una novela de sucesos que pasaron en la historia del hombre, claro que sí, ¿verdad? Entonces yo tengo que aprender a distinguir la novela, ¿verdad? Que nosotros entendemos como hoy día como un relato novelado. El relato novelado son, para el judío son personas que existieron, situaciones que pasaron, pero también está enriquecida por diálogos. Algo muy importante, muy importante. Dentro de la novela, el escritor o el narrador introduce diálogos y esos diálogos no necesariamente estuvieron o fueron dichos por los personajes, sino que se escriben con la intención de resaltar la historia, de resaltar la presencia de Dios en la historia. De nuevo, ojo con lo que voy a decir. En la novela relatada bíblica se, eh, se escriben diálogos o textos que no necesariamente fueron dichos como tal, sino que la intención de por qué se introduce es para resaltar la presencia divina dentro del relato. Por ejemplo, hay relatos que citan a Dios hablando, que no necesariamente es Dios hablando históricamente como nosotros creemos, sino que se introduce a Dios hablando para fortalecer el relato, fortalecer la presencia de que Dios estuvo ahí. ¿Se entiende? Mucha atención con eso. Relatos novelados. Ruth, Esther, Tobías, Judith. Puse a Tobías y Judith porque son libros de nuestros amigos católicos, ¿verdad? Que en honor a ellos los vamos a poner. En nuestra Biblia no aparece, ¿verdad? Pero sí en la Biblia de nuestros amigos católicos. Ya, avancemos, avancemos, avancemos. Porque quiero llegar a este. Y con este terminamos. Con este terminamos, si no la prime va a retar y me va a decir, he hablado caleta, cotorra. El mito. Y aquí ya, si ustedes no me pusieron atención en toda la clase, pónganme atención ahora. El mito. El mito, amigo, no se basa en un acontecimiento histórico. Por lo tanto, el relato mítico no es un hecho histórico de por sí. Recordemos que la leyenda, la epopeya o la novela sí son sucesos históricos que se exagera, que se agrega, que se interpreta de una forma, sí, son sucesos históricos que se van, ¿verdad?, según el relato modificando. El mito no es un hecho histórico, ¿ya? No es un hecho que pasó como tal, sino que el relato es algo supuestamente sucedido en un tiempo inmemorial. ¿Qué quiere decir en un tiempo inmemorial? En un tiempo donde ya es tan antiguo que ya ni siquiera hay, ¿verdad?, noción de ese tiempo. Es un relato, un tiempo remoto, los inicios de todo, ¿verdad? Se expresa, ¿y cómo se hace este relato? ¿Cómo se escribe este género literario? Se escribe con personajes representativos, figuras simbólicas, coloridas, y por lo general, dentro de este relato hay intervención de seres, de poderes y fuerzas que no son de este mundo. O sea, el relato mítico es el relato más primitivo que hay de un suceso. O sea, lo primero de lo primero. ¿Ya? Por eso que nosotros no tenemos que confundir la leyenda del mito, porque la leyenda dijimos que era de un personaje que existió,
pero se exacerba, ¿verdad?, sus actitudes para generar un empoderamiento, si se puede decir. En cambio, el mito no es un acontecimiento histórico de un suceso primitivo, ¿verdad? Y está escrito donde se relatan, por ejemplo, ángeles, demonios, fuerzas extrañas, lugares y tiempos, pero remotos. Ojo con esto, tiempos precientíficos y prefilosóficos. O sea, ya lo primero de lo primero. Pero ojo, mucha atención. Un mito no es un cuento o una fantasía. Y un mito no es una falsedad. Pongan ahí, un mito no es una falsedad. Y aquí vamos a poner la diferencia. Que algo no sea histórico no quiere decir que sea falso. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Que algo no sea histórico, que no haya sucedido como tal, sino fue una composición, no quiere decir que sea falso. Por ejemplo, la historia de Sansón. Sansón fue un personaje histórico, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, uno podría decir, sí, efectivamente, podemos llegar a la conclusión de que un tal Sansón existió. Ahora, el mito no es histórico, pero no es falso. ¿Por qué? Porque el mito busca dar una verdad, una explicación de cosas y sucesos trascendentes. Por ejemplo, la creación. Por ejemplo, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó al diablo o las fuerzas malignas de este mundo? O incluso, ¿quién creó a Dios? Si es que nos hacemos esa pregunta. O Dios, si nunca fue creado, ¿en qué momento empezó a existir? Eso es el mito. Busca lo primitivo de eh, de una nación. Por lo tanto, chiquillos, eh, el mito pone en relato una creencia. Relata una creencia. ¿Me están poniendo atención? ¿Sí? Recuerden, yo les dije que los relatos bíblicos se pusieron por escrito en Babilonia. En Babilonia, ¿verdad? Mucho tiempo después de que pasaron los sucesos. El pueblo judío estaba en Babilonia y ellos empezaron a recibir muchos relatos de creaciones que no eran de ellos. Por ejemplo, está el relato de la creación del pueblo babilónico. De hecho, el relato de la creación del pueblo babilónico, si quieren lo anota, se llama relato de Enuma Elish. Enuma Elish. Si ya para los cabezones que quieren ahí seguir estudiando, hay un relato que se llama el relato de Enuma Elish. El relato de Enuma Elish es un relato de la creación más antiguo que nuestra creación. ¿Ya? Y ese es el relato que se daba, que estaba ahí, contemporáneo con los judíos. Entonces imagínense, un niño judío se junta con un niño babilónico. Recuerden, los judíos estaban esclavos en Babilonia. Entonces un niño judío se junta en un relato babilónico y el niño judío empieza a hablar con este niño babilónico y este niño babilónico le dice, ¿sabes qué? La creación del mundo fue que dos dioses empezaron a pelear, un dios llamado Marduk y el otro Tiamat, y Marduk cortó por la mitad a Tiamat y con la mitad de arriba se creó el cielo y con la mitad de abajo se creó la tierra. Y con los ojos de Tiamat, ¿qué hizo Marduk? Lo juntó con arcilla y creó al primer hombre. Eso le dice el niño babilónico al niño judío. Entonces el niño judío llega a la casa y le dice, papá, ¿sabes cómo se creó el mundo? Habían dos dioses que se pelearon, uno llamado Marduk y otro Tiamat, donde Marduk corta por la mitad a Tiamat y la parte de arriba es el cielo y la parte de abajo es la tierra, y con las lágrimas y los ojos de Tiamat, Marduk lo juntó con arcilla y creó al primero. ¿Qué hizo el papá de ese niño judío? Dijo, no, estamos mal acá, dijo. Estamos mal porque esta no es nuestra creación y estos no son nuestros dioses. Tiamat y Marduk no son nuestros dioses. Nuestro Dios fue el Dios que nos sacó de Egipto, que hizo que cayeran los muros de Jericó, que nos salvó de los filisteos, el Dios de David. Y el papá de la casa le va a decir, no, hijo, ¿sabes cómo fue nuestra creación? Un día Dios, ¿verdad? De la nada
de la nada, donde no había nada, dijo un día, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Y separó las tinieblas de la luz, y empezaron a pasar los días, y creó las lumbreras. Y Dios no se puso a pelear con nadie, porque Dios es el principio de todo. No hay otro Dios como nuestro Dios. Dios es uno. No es una pelea de dos dioses. Entonces, ¿qué hace el padre judío o qué hizo la nación judía? Esto yo se lo estoy relatando de una forma más sencilla para que nosotros podamos explicar cómo nace la narración de la creación. Entonces, ¿qué hizo la cultura judía? Dijo, bueno, los babilónicos tienen una creación con dioses paganos, nosotros tenemos que tener una creación con nuestro propio Dios. Y ahí ellos crean el relato de la creación, ¿ya? Donde despaganizan el relato, o sea, ya no hay dos dioses peleando, sino solamente hay un Dios creando. Y de ahí ellos empiezan a dar origen a los días de la semana, al sabbat, al descanso, al origen del hombre, al origen de las aves, o sea, empiezan a dar origen a todo lo creado. Por lo tanto, chiquillos, déjenme decirle que el relato de la creación no es un relato histórico, como nosotros lo entendemos, es un relato mítico. Ojo, es un relato mítico porque a la hora de ser relatado transmite un mensaje y una creencia primitiva, remota, ¿verdad? Que trata de explicar que Dios hizo todo. O sea, lo importante para el relato mítico de la creación es que Dios nos formó, que Dios formó al hombre, Dios creó todo lo visto, creó las lumbreras, creó las tinieblas, creó la luz, pero no es un relato histórico para que nosotros digamos, un día Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y nos creó a nosotros. Porque si yo tomo como historia la creación de Adán y Eva, estoy leyendo el género literario de mito de una forma errada. Estoy errando a la hora de leer este género, porque este género mítico no fue creado para ser histórico, porque su función no es demostrar que un día existió un hombre llamado Adán y un día existió una mujer llamada Eva, sino que su redacción tiene el carácter y tiene el propósito de preservar una creencia de que Dios creó todo lo creado, que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, pero no necesariamente fue Adán y la mujer las primeras personas en habitar la tierra, sino que son dos figuras literarias que toma el escritor para hacer entender al que está leyendo que Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, si yo leo el Génesis, yo digo, Dios nos creó a nosotros, a la humanidad, fue Dios que nos creó. Ahora, que yo meta las manos al fuego con verdad y me queme entero para decir que el primer hombre fue Adán y Eva, sería un error porque yo estoy leyendo este género literario mito como historia. Y el que lo escribió como mito se está revolcando en su tumba porque va a decir esto yo nunca lo escribí como historia, sino como un relato mítico para una creencia del pueblo. ¿Se entiende? No quiero que se raquen la vestidura, no me apedreen, no me tiren el pelo, no me funen por Facebook. Simplemente nosotros tenemos que ser fieles al relato bíblico. Que hubo un primer hombre y una primera mujer, sí. Ahora, que hayan sido Adán y Eva, no es lo que me está transmitiendo el texto. Me está transmitiendo al texto que Dios creó a la humanidad. Que en un momento Dios haya decidido crear la naturaleza, claro, porque Él es el creador de la naturaleza. Pero que específicamente haya sido al tercer o cuarto día que Dios creó a la naturaleza y a los animales, no es el fin del relato. El fin del relato es decir y formar una creencia, ¿verdad?, única para el pueblo, para que ésta sea transmitida y sacar todo lo pagano que hay en ella, ¿cachai? Todo lo pagano que hay en las otras creencias. Por eso ahora el niño judío, ¿qué va a hacer cuando se junte con su amigo babilónico? Le va a decir, no, porque para nosotros hay un solo Dios que ha creado todo. Y Él nos creó a nosotros, creó a los animalitos, creó, ¿verdad?, todo lo que hemos visto. Para el niño judío y para el judío lo relevante no es en cuántos días Dios hizo al hombre, o en cuántos días lo formó, o de qué forma lo formó, sino más bien que es el creador de todo. Quiero esto profundizarlo un poquito más adelante, con más tiempo, pero denle vuelta, denle vuelta, denle vuelta, denle vuelta, denle vuelta, porque el relato mítico es muy importante dentro de los géneros literarios. Ya, y con esto termino. Había más géneros, pero lo vamos a dejar para el otro martes. Lady,
Josué, por eso debe ser la parte del mito que cuando Caín mata a Abel, dice que Caín después se va y se casa. Claramente, porque el relato, ¿cuál es la primera pregunta que uno se hace? Oye, pero ¿cómo se va a casar Abel? Perdón, ¿cómo se va a casar Caín si estaban ellos nomás? De nuevo, porque el que escribió el relato no está interesado en decirnos, o el relato no está interesado de que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, sino más bien el relato mítico está interesado en introducir en la creencia cómo la maldad o cómo, ¿verdad?, el asesinato o cómo esta maldad que el hombre origina empieza a, ¿verdad?, masificarse por el mundo y empieza a ser traspasada de generación en generación. Por lo tanto, el relato de Caín y Abel también es un relato que está dentro de un contexto mítico, que no, lo que nos quiere decir no es que Caín y Abel netamente existieron, no, sino que cómo está entrando la maldad a este mundo, según este relato. Por eso, chiquillos, nosotros tenemos que tener bien claro al leer el Génesis, sobre todo el Génesis. Yo creo que más adelante vamos a tener una serie del Génesis, porque es mucho más profundo, pero como el Génesis, en este relato mítico, lo que busca no es historia, lo que busca es la verdad. Y la verdad es que Dios crea a la humanidad. Por eso yo, por ejemplo, como Josué Valenzuela, yo no tengo problema en, no, yo no veo un problema entre la fe y la ciencia, porque el relato bíblico no fue creado para responder preguntas científicas. El relato bíblico, de nuevo, el relato bíblico no fue creado para responder preguntas científicas, porque no es un relato que tenga la ciencia en la mente. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo yo voy a responder preguntas científicas si todavía ni siquiera sé lo que es ciencia? Yo como escritor bíblico. ¿Se entiende? Por eso la ciencia, dejémoslas con sus cosas, ¿verdad? Y sus verdades que llegan, ¿verdad? Pero la teología o el relato bíblico tiene que ver más con este traspaso de creencias, más que un concepto de historia que nosotros tenemos. Nilda. Me encanta lo que estás enseñando, me encanta, me apasiona. Y más adelante podrías preparar un estudio sobre los mitos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que hay muchísimos y que de verdad, como tú nos enseñas, es para entender la revelación de Dios en nuestra realidad o a través de la historia. A través de la historia. Y es precioso porque, por ejemplo, el libro de Daniel que habla de tantas cosas místicas, híbridos, por ejemplo, ese ser Claro. alado con rostro de hombre, y empezar a descubrir los híbridos que están en la Biblia, el significado, por qué se puso de esa manera, y realmente es hermoso. Yo te digo, a mí me apasiona y creo que a todos nos debería entender el diluvio, porque el diluvio, el significado no está en el arca y los animalitos, sino en el significado En la protección del divina diluvio, de que es Dios, el el amor caos. de Dios hacia el hombre. En- Y el en- caos. de- y claro, en lo que nosotros hablamos, ¿se acuerdan el domingo pasado que yo hablé? Que Dios desde el inicio siempre está amando al hombre, porque Él decide voluntariamente amarlo y no aniquilarlo. Eh, ¿se entiende? Entonces, lean un poco. Yo les voy a mandar un poco ahí por el grupo de WhatsApp, un poco de material para que vayamos leyendo. Pero, chiquillos, de nuevo, esto no tiene que matar su fe, porque no es, Sí, mi fe no está basada en hechos históricos. No está basada en hechos históricos. Mi fe está basada en el mensaje principal que me deja la Biblia, que soy creación de Dios, que soy amado por Dios, que Dios me ha amado desde los inicios, que también yo como hombre he optado por la maldad, he optado por el caos, pero cada vez que opto por el caos, por la maldad, es Dios que nuevamente interviene en mi historia para decirme te amo, por ejemplo, como el arca, para decirme te amo, ¿verdad? Como esta nube de fuego que veían los israelitas, ¿verdad? O como esta columna columna de fuego y esta nube que los protegía. O sea, el relato de la historia, chiquillo, de la historia bíblica es un mensaje central que no es historia
como nosotros entendemos. ¿Hay relatos históricos como históricos? Sí, lo hay, pero tenemos que ser responsables al leer ciertos escritos bíblicos que no fueron hechos para que nosotros lo leamos como historia, sino que recibamos y entendamos su mensaje. Eso, amigos. Hermoso. Ya. Perdón por alargarme, sé que me están odiando muchos.